¿Alguna vez has reflexionado sobre el hecho de que la autoestimulación sexual podría desvelar indicios cruciales acerca de tu bienestar general? Un gran número de varones considera que este gesto personal y reservado se limita a un instante de privacidad absoluta. Sin embargo, la realidad demuestra que dicho episodio actúa como un indicador preciso del organismo, manifestando indicaciones iniciales de complicaciones significativas en la glándula prostática, las arterias o hasta en el órgano cardíaco. Me llamo la doctora Elena Valdés, especialista en medicina y urología. Durante casi 20 años, he asistido a pacientes masculinos que, al igual que tú, han superado la barrera de los 60 años y aspiran a conservar su vigor eréctil, su energía vital y su nivel de existencia óptimo. Precisamente por esta razón, el asunto que abordamos en esta ocasión reviste una relevancia extraordinaria. Varones mayores de 60, 7 indicaciones que jamás deberíais pasar por alto en el transcurso de vuestra autoestimulación. Estas manifestaciones podrían aparentar ser sutiles, pero con frecuencia representan advertencias del organismo solicitando una intervención profesional en el ámbito sanitario. En un momento posterior, te desvelaré cuál de estas indicaciones se vincula de manera más intensa con el peligro de desarrollar un tumor maligno en la próstata, y un elevado porcentaje de varones ni siquiera percibe esta pista. Por eso, permanece atento hasta el cierre. Antes de adentrarnos en las manifestaciones específicas, me gustaría que compartieras en los comentarios. ¿Has detectado alguna variación en tu capacidad eréctil o en la gratificación sexual en los periodos recientes? Tu comentario podría resultar de gran apoyo para otros varones que atraviesan circunstancias similares. La primera manifestación que absolutamente no debéis desatender en el momento de la autoestimulación es el malestar o la sensación quemante al momento de la expulsión seminal. Numerosos varones suponen que se trata de un episodio transitorio, posiblemente originado por estrés acumulado o por la ausencia de lubricantes adecuados. No obstante, en verdad, esa incomodidad podría estar conectada con infecciones en el tracto urinario, hinchazones en la glándula prostática, condiciones como la prostatitis o hasta con desórdenes de mayor envergadura. He cuidado de individuos como el señor Miguel, de 68 años, quien desestimaba esa quemazón al atribuirla al paso inexorable del tiempo. Solo cuando decidió consultar, identificamos una hinchazón en la próstata que ya incidía negativamente en su rutina diaria. Cuanto más pronto se aborde el asunto, con mayor celeridad se restablece la seguridad en los encuentros personales. Si experimentas molestia, sensación ardiente o incluso una opresión en la región pélvica en el curso o tras la autoestimulación, no lo subestimes. Tu organismo te está transmitiendo un aviso nítido de que existe una irregularidad. En la próxima manifestación, te presentaré una pista aún más frecuente, aunque la mayoría de los varones solo la advierte una vez que la complicación ha progresado considerablemente. Manifestación número 2. Reducción de la percepción sensitiva en el órgano genital masculino. Entre las pistas que más frecuentemente se escapan durante la autoestimulación, destaca la atenuación de la percepción táctil en el pene. Bastantes varones observan que requieren un lapso mayor, una fuerza de agarre más intensa o hasta incentivos visuales de creciente vigor para experimentar deleite. Este aspecto, que aparenta ser trivial, podría constituir una advertencia de irregularidades en el sistema circulatorio, en las terminaciones nerviosas o incluso de desajustes en los niveles hormonales. Esta merma en la percepción sensitiva comúnmente se asocia con el avance de la edad, pero no resulta ni espontáneo ni ineludible. En el ejercicio clínico, podría estar unida a afecciones tales como la diabetes no regulada adecuadamente, niveles elevados de colesterol, presión arterial alta o el empleo extendido de fármacos específicos. Todos estos elementos inciden en la afluencia de oxígeno y en la circulación hemática del pene, mermando gradualmente su reactividad. El efecto se extiende más allá del plano corporal. Varones que captan esta transformación suelen padecer irritación, pudor y temor a no cumplir en los actos íntimos.
He presenciado casos de pacientes que se apartan de su compañera sentimental por el pánico a no percibir deleite o a no sostener el rendimiento. Esto genera un bucle de reclusión, inquietud y mengua en la valoración personal que puede resultar arrasador. La información alentadora radica en que esta percepción sensitiva es recuperable. Al atender la condición metabólica, estabilizar las hormonas y remediar las raíces circulatorias, el organismo contesta favorablemente. Asimismo, hay opciones contemporáneas, como la rehabilitación del piso pélvico y rutinas físicas dirigidas, que contribuyen a restablecer las vías nerviosas y potenciar la apreciación del goce. Hasta ajustes menores en el transcurso de la autoestimulación pueden ser beneficiosos. Alterar la fuerza, el compás y la técnica de estimulación despierta respuestas novedosas en el encéfalo. Aprovechando la plasticidad neuronal, la habilidad del aparato nervioso para reasimilar incentivos. Se asemeja a un reentrenamiento del deleite que reinstala seguridad y dinamismo. Si has advertido que la percepción sensitiva ha menguado, no te rindas ni aguardes a que se agrave. Cuanto más temprana sea la indagación, más elevadas serán las oportunidades de recobrar tu vigor eréctil y tu confianza en la esfera personal. El organismo emite indicaciones evidentes, y atenderlas representa la vía más eficaz para salvaguardar no solo tu condición sexual, sino igualmente tu existencia en su totalidad. Manifestación 3. Complicación para sostener la erección. Una de las indicaciones más visibles y, al unísono, más desatendidas por varones que han rebasado los 60, es la complicación para preservar la erección en el desarrollo de la autoestimulación. En numerosas ocasiones, el pene contesta al comienzo, pero decrece en rigidez previo al clímax. Esto no se reduce a un mero efecto de la vejez o a una carencia de apetito. Podría señalar desórdenes graves en la circulación hemática o hasta indicios preliminares de patologías del aparato cardiovascular. La erección se sustenta en un caudal ininterrumpido de sangre hacia las estructuras cavernosas, y cualquier desviación en las venas puede interferir en este mecanismo. La hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol elevado y el estilo de vida inactivo actúan como adversarios sigilosos que debilitan las venas y deterioran la calidad de las erecciones. Lo intrigante es que, en multitud de situaciones, la disfunción en la erección se manifiesta años antes de un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. En otras palabras, lo que ocurre en el pene podría reflejar lo que sucede en el corazón. Para el varón, este tropiezo en la erección genera un padecimiento intangible, frecuentemente más intenso que el somático. Es el pavor a no complacer a la compañera, la noción de inadecuación y la erosión de la fe en uno mismo. Muchos se alejan de la cercanía, fabrican pretextos y concluyen distanciándose afectivamente de la persona amada. El mutismo, en esta coyuntura, se transforma en una carga que socava la valoración propia y podría conducir al aislamiento. Pero es vital comprender que esto no constituye un sino ineludible. Cuando se identifica de forma precoz, la disfunción eréctil se puede manejar e inclusive contrarrestar. Modificaciones en los patrones de conducta, supervisión médica, corrección de prescripciones farmacológicas y rutinas de refuerzo del piso pélvico marcan la diferencia. En ciertas instancias, hasta la administración hormonal controlada puede reinstaurar dinamismo y anhelo. En el curso de la autoestimulación, examinar si la erección colapsa invariablemente en idéntico instante o si la solidez es deficiente ya representa un indicio sustancial de que requiere intervención. El organismo está emitiendo pistas y desatenderlas únicamente pospone la resolución. Cuanto más pronto el varón solicite asistencia, más amplias serán las probabilidades de reanudar erecciones robustas y gratificantes, recobrando asimismo la seguridad y el regocijo en la esfera íntima. En consecuencia, si la complicación para sostener la erección ha sido habitual, no la consideres un aspecto trivial. Constituye una advertencia preciosa que podría preservar no solo tu condición sexual, sino también tu bienestar integral. El pene funge como un excelente transmisor del organismo,
y aprender a interpretar sus mensajes representa una estrategia astuta para velar por ti. Manifestación 4. Expulsión seminal con malestar o presencia de sangre. Una pista que jamás debéis desestimar es la expulsión seminal acompañada de un dolor agudo o hasta sangre en el fluido reproductivo. Esta indicación atemoriza a multitud de varones, pero por pudor, una porción considerable opta por el silencio. Empero, se trata de uno de los comunicados más graves que el organismo puede emitir en el transcurso de la autoestimulación. Podría estar enlazado con infecciones prostáticas, hinchazones en el aparato urinario o, en escenarios más severos, con un cáncer prostático. El fluido seminal con sangre, denominado hematospermia, generalmente surge de vasos menores lesionados o de procesos inflamatorios. En varones de menor edad podría eludir la detección, pero tras los 60 exige siempre una exploración exhaustiva. Desatender esta pista es temerario, porque con frecuencia el origen subyacente progresa en la penumbra hasta tornarse considerablemente más severo y arduo de manejar. Además del perjuicio corporal, también existe el afectivo. El varón que confronta esta indicación podría experimentar terror, bochorno e inclusive repulsión hacia su propio ser físico. Bastantes relatan la impresión de que algo se ha fracturado internamente y evitan la autoestimulación o las interacciones carnales por el recelo a experimentar malestar o avistar sangre de nuevo. Este bucle de desasosiego solo agrava la situación y recluye aún más al individuo. La información positiva radica en que, en la mayoría de las circunstancias, el manejo resulta efectivo y reinstala la calidad de existencia con prontitud. Las infecciones se combaten con antimicrobianos, las hinchazones con intervenciones apropiadas e inclusive desviaciones más intensas, si se localizan tempranamente, exhiben una elevada tasa de triunfo. El resguardo consiste en no demorar. Cada suceso de expulsión seminal con malestar o sangre debe ser analizado por un especialista en urología. En el desarrollo de la autoestimulación, esta indicación es más accesible de percibir que en el coito, ya que el varón se concentra más en su anatomía. Es precisamente en ese lapso reservado cuando muchos descubren, por vez primera, que existe una anomalía. Convertir esa advertencia en iniciativa es un escalón esencial para amparar el bienestar. Por ende, jamás normalices el malestar o la sangre en la expulsión seminal. El organismo está despachando un comunicado nítido y apremiante. Atenderlo podría no solo conservar el vigor sexual, sino también rescatar tu existencia. La autoestimulación, en esta instancia, actúa como un reflejo veraz de tu condición interna. Y examinar estas pistas con gravedad marca toda la distinción. Manifestación 5. Atenuación del caudal seminal. Otra pista relevante que podría manifestarse en el transcurso de la autoestimulación es la atenuación del caudal de semen. Bastantes varones perciben que la magnitud expulsada decrece progresivamente, pero atribuyen ello a un resultado inevitable del envejecimiento. Aunque una fracción de esa contracción pueda vincularse al deterioro temporal, si se produce de forma notoria o abrupta, podría denotar desajustes hormonales, irregularidades en la próstata o bloqueos en los canales seminales. Esta indicación frecuentemente se soslaya porque no genera agonía inmediata. Sin embargo, podría reflejar una cuestión más honda. La glándula prostática, por instancia, genera una porción sustancial del fluido reproductivo, y cualquier hinchazón o expansión anómala puede interferir en ese procedimiento. En determinadas situaciones, la merma en el caudal se asocia con concentraciones bajas de testosterona, lo cual incide no solo en la esfera sexual, sino también en la vitalidad, el estado de ánimo e inclusive la disposición cotidiana. La lesión afectiva en este punto es callada pero impactante. La noción de que la esencia viril se reduce al unísono con el semen. Numerosos varones caracterizan esta indicación como una vacuidad interna, una visión que trasciende lo corpóreo. Esto puede erosionar la confianza en sí mismo y perturbar la vinculación con la pareja, originando dudas en los instantes cercanos. La información alentadora es que hay métodos para examinar
y remediar esta pista. Pruebas sanguíneas y visualizaciones asisten a determinar si existe un desbalance hormonal, hinchazón o impedimentos. Con el veredicto preciso, se puede emprender un manejo que reinstale no solo la elaboración de semen, sino igualmente el dinamismo integral del cuerpo. Aparte de la praxis médica convencional, los patrones de conducta salubres desempeñan un rol decisivo. Conservar la hidratación adecuada, realizar ejercicio físico periódico y sostener una nutrición equilibrada elevan de manera notable la operatividad reproductiva. El cuerpo varonil contesta favorablemente a los mimos, incluso más allá de los 60, y puede asombrar gratamente al recibir el cuidado idóneo. En consecuencia, si has captado que el caudal de semen ha menguado de forma evidente, no lo desatiendas. Representa una pista de tu organismo de que podría haber un desajuste. La autoestimulación, una vez más, opera como un marcador, y permanecer vigilante ante estos pormenores es fundamental para velar por tu vigor, tu condición y tu seguridad. Manifestación 6. Disminución del deleite en el clímax, una indicación que inquieta profundamente, pero que escasos varones se atreven a confesar es la disminución del deleite en el clímax. Es factible alcanzar la expulsión seminal, pero percibes que la fuerza ya no equivale a la anterior. Este suceso, conocido como anorgasmia incompleta, no se limita a lo mental. Podría estar relacionado con desajustes hormonales, irregularidades en las fibras nerviosas, el empleo de fármacos concretos e inclusive con el deterioro de la próstata. El deleite surge de la fusión de impulsos nerviosos, contracciones musculares y secreciones hormonales. Cuando alguna de estas dinámicas flaquea, el organismo replica con clímax flojos y poco gratificantes. Esto engendra irritación y con frecuencia bochorno. Varones que transitan esta vivencia relatan sentirse separados de su propio ser, como si el cuerpo estuviera ahí, pero el pensamiento no lo secundara. Esta indicación provoca un tormento afectivo hondo. Bastantes suponen que están extraviando el núcleo de la virilidad, que ya no logran experimentar deleite como en el pasado. Esta noción puede rebajar la valoración propia y menoscabar la calidad de existencia, apartándolos no solo de la proximidad con su compañera, sino también de interacciones sociales y familiares. La información positiva es que esta complicación admite remedio. Examinar las concentraciones de testosterona, valorar la condición de la próstata y revisar el consumo de fármacos puede suministrar respuestas valiosas. En ciertas coyunturas, modificar terapias para la hipertensión, la melancolía o la diabetes reinstala una porción del deleite perdido. Además, rutinas de refuerzo del piso pélvico y métodos de inhalación asisten a potenciar las contracciones en el clímax, tornándolo más gozoso. Conviene rememorar que la autoestimulación puede emplearse como práctica para recobrar esta sensación, diversificar los impulsos, indagar compases novedosos y conceder al cuerpo un intervalo para edificar la agitación son maneras de reconfigurar el encéfalo y el aparato nervioso para contestar con mayor eficacia. Se asemeja a reeducarse en el disfrute de cada matiz. Si has advertido que el deleite del clímax ha menguado, no lo consideres un suceso inexorable del tiempo. Constituye una pista de que tu organismo solicita cuidado. Con la guía apropiada y algunos retoques en los modos de vida, es viable recobrar no solo la intensidad del clímax, sino también el júbilo de experimentar la cercanía en plenitud. Manifestación 7. Expulsión seminal. Demasiado veloz o inusitadamente demorada. Otra indicación que reclama un escrutinio particular es cuando la expulsión seminal se produce con excesiva prontitud o se prolonga más allá de lo habitual en el transcurso de la autoestimulación. La denominada expulsión precoz es más habitual, pero la expulsión demorada también genera preocupación. Ambas situaciones denotan que el organismo atraviesa transformaciones que podrían ser somáticas, sentimentales o fruto de costumbres arraigadas con el transcurso de los años. En el supuesto de la expulsión precoz, el aparato nervioso se acostumbra a contestar con rapidez al impulso, con frecuencia potenciado por décadas de autoestimulación,
precipitada y tensa. Este esquema, con el paso del tiempo, se transfiere a la existencia carnal, complicando el dominio en el coito. Por la otra parte, la expulsión demorada podría estar unida al consumo de fármacos, desbalances hormonales o irregularidades en las terminaciones nerviosas que alteran la contestación innata del organismo. Para el varón, tanto un polo como el opuesto originan aflicción. Aquel que padece expulsión precoz experimenta irritación por no extender el deleite y recela defraudar a la compañera, mientras que quien se demora en exceso frecuentemente ni alcanza el apogeo, lo cual provoca agotamiento somático y anímico. En ambas eventualidades, la valoración propia se ve gravemente impactada, conduciendo al alejamiento de la existencia cercana e inclusive a la impresión de desamparo sentimental. La información alentadora es que hay intervenciones eficaces. Métodos de reentrenamiento íntimo, rehabilitación del piso pélvico, psicoterapia conductual y correcciones en prescripciones pueden arrojar logros notables. Además, laborar la inhalación, dominar el umbral de no retroceso y diversificar los impulsos en la autoestimulación asiste a condicionar el organismo para un mayor dominio y armonía. Es vital recordar que la expulsión seminal es el producto de un mecanismo intrincado que engloba el cerebro, las secreciones hormonales, las fibras nerviosas y los tejidos musculares. Cuando alguna de estas componentes se desequilibra, el reflejo se modifica y la autoestimulación, en este aspecto, funciona como una perspectiva nítida para captar si algo no opera correctamente. Sea expulsión precoz o demorada, no la veas como un mero antojo corporal. Representa una advertencia de que tu condición sexual demanda escrutinio. Solicitar auxilio profesional es el escalón inicial para recobrar el mando, la seguridad y el goce. Cuanto más pronta sea tu iniciativa, más elevadas serán las oportunidades de convertir esta indicación en un eje de transformación hacia una existencia cercana más gratificante y armónica. En este momento ya estás familiarizado con las 7 indicaciones que jamás debéis desatender en el transcurso de la autoestimulación una vez superados los 60 años. Malestar o quemazón, atenuación de la percepción sensitiva, complicación para preservar la erección, expulsión seminal con malestar o sangre, contracción del caudal de semen, disminución del deleite en el clímax y variaciones en el lapso de expulsión seminal. Cada una de estas pistas es una advertencia del organismo que podría desvelar complicaciones graves en la glándula prostática, el aparato circulatorio, las terminaciones nerviosas o las secreciones hormonales. Lo primordial es asimilar que estas indicaciones no suponen una condena irrevocable. Son una chance para intervenir antes de que la complicación evolucione. Cuando se localizan de manera precoz, pueden examinarse, manejarse y, en multitud de casos, contrarrestarse. He guiado a numerosos pacientes que ingresaron al despacho rebosantes de temor y egresaron revitalizados tras obtener el veredicto acertado y emprender el manejo idóneo. Ten presente que la autoestimulación no se reduce a un gesto reservado, también es un eco de tu condición. Examinar cómo contesta tu organismo en ese instante representa una táctica sagaz para anticipar dolencias y conservar tu dinamismo. Cuanto más vigilante seas, más amplias serán tus probabilidades de existir con vigor, deleite y seguridad durante extensos periodos. Si alguna de estas indicaciones integra tu cotidianidad, no sientas pudor ni la encubras. Consulta a un urólogo fiable y expón con franqueza lo que transcurre. La condición varonil debe abordarse con rigor, y velar por ti mismo es un gesto de coraje, no de fragilidad. Si este material te ha resultado provechoso, registra tu aprobación, difúndelo con un compañero o familiar que igualmente precise esta orientación y adhiérete al canal para no extraviar los venideros contenidos. Tu implicación es vital para que este comunicado alcance a más varones y modifique más existencias. Y jamás lo olvides, más allá de los 60, cada elección repercute. Lo que emprendas en el presente puede garantizarte no solo periodos adicionales de existencia, sino también una existencia más plena en tus periodos.
velar por tu condición íntima, interpretar las advertencias del organismo y optar por envejecer con honor, vigor y seguridad. Yo soy la doctora Elena Valdés y permaneceré a tu lado en esta trayectoria. Hasta el siguiente contenido.